a la virtud de la prudencia. Concretamente, cuáles son sus elementos integrantes, sus partes integrantes. Al recorrer cada uno de esos elementos, obtendremos una visión más completa de esta virtud cardinal que, como sabemos, depende de la inteligencia humana, radica en la razón práctica, es decir, en la razón en cuanto aplicada a la acción, pero a la acción que queda dentro del propio sujeto, al obrar humano, más que al hacer. Los elementos integrantes son los siguientes: la memoria, el intelecto, la razón, la docilidad, la sagacidad o solercia, la previsión, la circunspección y la precaución o cautela. Estos son los elementos o las partes integrantes de la prudencia. Los elementos integrantes, que vienen a ser como requisitos para que se dé la prudencia, pueden dividirse en dos partes: la prudencia en cuanto cognoscitiva y la prudencia en cuanto preceptiva. Es decir, en esta primera se refiere a esa disposición de conocimiento que nos va a señalar el modo como conviene proceder a nivel del análisis que se lleva a cabo. Y la prudencia en cuanto preceptiva está ya orientada a la acción más inmediata. La primera parte, el primer elemento, es la memoria que tiene que ver con la experiencia, la memoria del pasado. Qué importante es, por ejemplo, que sepamos aprender de nuestras propias experiencias. Hoy en día es frecuente que la gente tenga miedo a fallar, temor al fracaso, es algo que está como bastante difundido, y quizá quienes tienen ese temor no se dan cuenta de que los propios errores son muchas veces una fuente muy valiosa de aprendizaje. ¿Cuántas veces, a partir de una mala experiencia, de un fracaso en la propia vida, hemos obtenido un aprendizaje que luego ha sido fundamental para no volver a incurrir en lo mismo, para saber, prever las dificultades que nos puedan presentar y reaccionar a tiempo? La persona prudente tiene memoria del pasado, conoce su propio pasado y lo capitaliza. La segunda parte, el segundo elemento, es la inteligencia, entendida o intelecto, como capacidad de examinar la situación presente. La acción propia de la persona prudente se realiza en el presente, y el hacerse cargo de las circunstancias del momento, del ámbito en el cual tenemos que actuar, eso corresponde a lo que se llama inteligencia. Se trata de penetrar en la realidad presente para poder actuar con acierto. El tercer elemento es la razón o el razonamiento, que nos lleva a hacer el análisis de las posibilidades, de las alternativas y de los medios para actuar. Nos lleva a relacionar el conocimiento y el juicio también con otras cosas, por ejemplo, con otras experiencias, con otras realidades. Tengo yo que tomar esta decisión. Ha habido otras ocasiones en que he tenido que actuar en circunstancias parecidas. ¿Qué he aprendido de aquellas circunstancias? ¿Cómo puedo relacionar aquella ocasión con esta para poder acertar en la decisión presente? A eso se le llama también deliberación, que es uno de los actos propios de la prudencia, el primero de los tres, según el esquema de los actos principales de la prudencia que conocemos. El cuarto elemento de la prudencia es la sagacidad, llamada también solercia, que consiste en la conjetura veloz o perspicacia para aprehender medios rápidamente. Es decir, que en la situación particular en la que nos encontramos, tenemos que tomar una decisión. Hay ocasiones en que esa decisión requiere una respuesta rápida, pues quien tiene sagacidad es capaz de encontrar la salida correcta. No hay tiempo en esas circunstancias para deliberar demasiado, para hacer un proceso de razonamiento que vaya a llevar tiempo, porque las circunstancias exigen una respuesta inmediata. Pues esa capacidad de hacer las cosas con rapidez, de aprender cuáles son los medios apropiados para actuar en esa circunstancia particular, se llama sagacidad, lo cual también conecta con la flexibilidad requerida, porque una persona, cuando tiene que actuar con prontitud, se le presentan alternativas diversas y requiere moverse con soltura. Si esa persona, por ejemplo, es rígida y está acostumbrada a seguir un manual para cada vez que tiene que actuar,
pues no va a tener sagacidad. La sagacidad exige una soltura, una flexibilidad para saber captar las circunstancias con rapidez y proceder en consecuencia. Quinto elemento, la docilidad como disposición interior que consiste en atender el consejo, hacer lo propio y llevarlo a la práctica. Por lo pronto, tiene un valor importante recibir consejos o pedir consejo cuando tenemos que actuar y atender ese consejo con interés para captar lo que realmente se nos está sugiriendo. Pero también es verdad que existe el peligro de que queramos en ocasiones que quien nos da el consejo asuma la responsabilidad de nuestros actos. Es el caso de la persona que no acaba actuando por sí misma, sino que de algún modo se escuda en lo que alguien más le indicó o le aconsejó. La persona prudente no delega su responsabilidad en otro, sino que una vez que escucha el consejo, lo hace propio y actuará por sí misma. Aquel consejo ya no es, diríamos, una idea de otra persona, sino que lo ha hecho suyo y conforme a lo que ha digerido y ha asimilado, actuará para llevar aquello a la práctica. Esos elementos son propios de la virtud en cuanto cognoscitiva y en cambio las que siguen ahora son las partes o los elementos de la prudencia en cuanto preceptiva, en cuanto orienta a la acción ya de manera directa. El primer elemento es la previsión. También se le suele llamar providencia. Viene del verbo providere, que significa ver hacia el futuro, ver lejos, ver a tiempo. Es la parte más importante de la prudencia, así lo subraya Santo Tomás. La parte más importante porque una persona prudente pues está actuando siempre con miras al futuro, está tomando decisiones orientadas a lo que sigue y por lo tanto capitaliza su experiencia pasada, se apoya en el conocimiento de lo presente para acertar en el futuro. La circunspección, otro elemento también de gran importancia a la hora de tomar decisiones en la vida. Se llama mirada en torno a la circunspección, es decir, atención a las circunstancias, ver todo lo que está relacionado con aquello que quiero hacer, para determinar qué es lo oportuno o si aquello es oportuno en el momento en que quiero llevarlo a cabo. Es como tener esa visión amplia de las diversas circunstancias en las que me encuentro para tomarlas todas ellas en cuenta y entonces sí lanzarme a la decisión conveniente. Finalmente, la precaución es el último de los elementos de la prudencia. Ciertamente tiene importancia, pero hay que evitar el gran error en el que incurre mucha gente de identificar la prudencia con este octavo elemento. Es solo un elemento más, pero que no es el más importante, aunque tiene indudablemente un valor que hay que tomar en cuenta. Es la precaución o cautela, que consiste en estar pues serenamente en vilo, en darnos cuenta de los obstáculos con los que nos vamos a enfrentar, en tomar en cuenta las dificultades para ver cómo vamos a sortear aquello o para tener en cuenta que quizá una determinada decisión no puede tomarse en ese momento porque el obstáculo es insalvable. En ese sentido, pues la precaución nos ayudará a evitar acciones que no puedan culminar en un resultado favorable. No está mal ser precavido, es conveniente calcular las cosas sin irse al extremo de que ese ser calculador nos pueda paralizar o atemorizar y acabemos por no actuar. La virtud de la prudencia es eminentemente positiva, nos impulsa a la acción, pero también cuenta con que seamos conscientes de los obstáculos o de los impedimentos que puedan presentarse en la acción concreta. IPADE. The World Calls.